Saludos chicos, el día de ahora vamos a ver otra de las herramientas para el uso básico de AutoCAD y en este caso tenemos la herramienta empalme, que en inglés se conoce como fillet, y tenemos la herramienta de fase que está acá. Entonces, ¿cómo funciona cada una? Pues empalme es para generar como una línea curva entre dos líneas rectas completamente para unificarlas, y el de fase me genera una línea, por decirlo así, paralela al trazo que he hecho. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Pues el ejercicio que tenemos acá, que sería esta pieza. También vamos a utilizar una herramienta que se llama simetría. Entonces, lo único que vamos a hacer es generar uno de los fragmentos, uno de los costados de esta pieza, que en este caso sería la parte de arriba, la cual tiene una medida de 5 por 1, y después vamos a hacer un desfase con dándole el espesor de lo que tenemos acá de 0.5. Entonces vamos con esto, incluso vamos a borrar este otro ejercicio. Así que nos vamos con esto, vamos a generar la línea de 5 unidades por 1, 5, y después generamos un trazo aquí, no muy prolongado, solo para hacer el ejercicio. Ahora, la primera herramienta es fillet o empalme, la cual seleccionamos, y con esto necesitamos establecer digamos el radio con el cual vamos a trabajar. Si se fijan, aquí tenemos un radio de 0.5, o sea que en estos costados va a ser de 0.5 el radio, e internamente va a ser de 0.3, pero vamos a trabajar primero con el de 0.5. Entonces, ¿cómo establecemos esto? Si se fijan, en la parte de abajo dice deshacer, polilínea, radio, etcétera. Entonces nosotros necesitamos ocupar esta opción que dice radio. Entonces digitamos RA y le damos un enter. Después establecemos el radio, porque no sabíamos qué radio estaba utilizando. Entonces en este caso vamos a establecer un radio de 0.5. Después de escribir 0.5 le damos un enter y automáticamente se reactiva la herramienta de empalme, pero ya con el nuevo radio. Ahora simplemente selecciono uno de los costados de la línea que me interesa hacer empalme con el otro o el otro encuentro de la línea para que termine el trabajo. Reactivo esta herramienta, selecciono un costado y el otro. Ahora ya me ha creado este empalme. Ahora vamos con la siguiente herramienta, que es desfase. Entonces el desfase, simplemente selecciono la herramienta de fase y establezco la separación que necesito. En este caso dice 0.5, pero como estamos justamente a la mitad, entonces va a ser mitad hacia un costado y mitad hacia el otro. Entonces, ¿cómo es lo que tenemos que hacer? Simplemente, después de haber activado esa herramienta, escribo 0.25, le doy un enter, y ahora sí, ya puedo utilizar el desfase con una distancia de 0.25. Entonces ahora me dice designe el objeto, selecciono el objeto que necesito desfasar, le doy un clic y ubico el puntero hacia el costado que necesito que se desplace o que genere ese desplazamiento o ese desfase según mi necesidad de dibujo. Entonces en este caso el puntero lo ubico hacia la izquierda, entonces simplemente el desfase lo hará hacia ese costado. Le doy otro clic y ya lo genero. Ahora necesito el desfase hacia la derecha, hago lo mismo. Esta es una herramienta continua, la cual no necesito volver a reactivarla, pero simplemente selecciono el centro. Ya no necesito tampoco escribir el desfase porque se guarda el último, la última distancia que utilicé. Ubico el puntero hacia el costado derecho y le doy un clic. Y ahí termina todo. Simplemente le doy escape y ya termina ese segmento. Ahora reutilizo una de las herramientas que había visto anteriormente, que es recorte. Le doy un enter y recorto estos costados. Y vuelvo a utilizar la herramienta empalme, pero en este caso le establezco un nuevo radio que va a ser de 0.3. Este 0.3 está establecido acá, si se fijan, y este lo voy a establecer desde este punto hasta este punto. Igual en este costado, desde este punto hasta acá. Y me hace el empalme o la curva que me ayuda a unificar estas dos líneas.
¿Qué es lo siguiente que voy a utilizar? La herramienta simetría, o también en inglés se conoce como espejo o mirror. Entonces simplemente selecciono esta distancia, porque esta distancia es la que a mí me interesa ubicarla centrada. Entonces establezco 7. ¿Por qué 7? Porque en el dibujo aquí me establece 7 unidades. Entonces establezco 7 y voy a copiar solo la parte de arriba. Entonces, ¿cómo utilizo la herramienta simetría? Selecciono simetría. Ahora me dice designe los objetos que deseo hacer en simetría. Ya los designé. Le doy un enter y ahora establezco el centro de este punto, el cual me va a servir como centro de espejo o centro de simetría. Después de eso, ya sea que desplace hacia la derecha o hacia la izquierda, me establece la distancia. Si yo lo hubiera utilizado acá, entonces me hace la simetría hacia un costado, lo cual no quiero, sino que simplemente en este lado. ¿Qué es la situación que está ocurriendo ahorita? También yo he mantenido activado la herramienta orto. Entonces esa herramienta, si se acuerdan, hace que las líneas o los trazos se mantengan siempre ortogonales. Entonces si yo lo desactivo, entonces el eje también cambia y así me genera la simetría, lo cual en este caso no es conveniente. Así que lo reactivo, puedo desplazarme hacia este costado y le doy un clic. Después de eso me dice borrar el objeto de origen. En este caso no me interesa borrar el objeto de origen, sino que mantenerlo. Entonces no deseo borrarlo. Ya de por sí AutoCAD lo mantiene activado la opción no, y le doy un enter. Automáticamente me ha generado, como quien dice, una copia, pero en realidad es una simetría de una imagen o de un trazo que yo ya había hecho anteriormente. Simplemente lo único que hago es puedo ocupar la herramienta alargar y hacer que las líneas se amplíen hasta que toquen el otro segmento. Y eso sería todo para el ejercicio que ustedes acaban de ver. Espero les haya servido y nos vemos en la próxima. ¡Chao!